Hola, Bondir, de la Asociación de Mujeres Saharianas. Quería preguntarte, ¿cuáles son los principales retos en tu asociación, como asociación de mujeres africanas aquí en Cataluña? ¿Cuáles son los principales retos que tenéis actualmente? Nosotros como asociación de mujeres pensamos que hemos jugado un papel muy importante en este país. Somos inmigrantes, pero también hemos colaborado a la demografía de este país porque somos madres de hijos que han nacido aquí. Eso ya significa muchas cosas por un país que ya casi la tasa de natalidad podemos saber cómo es. Pero nuestro reto es llegar a ser unos ciudadanos de plenos derechos. Lo que he dicho antes, es decir, teniendo sus derechos, poder reclamarlo y que te lo reconozcan. Eso es nuestro reto. ¿Y cuál crees que es lo que más dificulta la adquisición de estos derechos aquí en Cataluña? ¿Qué es lo que más es difícil? Más que Cataluña, porque Cataluña tenemos algo muy bonito, que es, por ejemplo, Cataluña ha votado una ley que es la ley de acogida, porque tú sabes que la información es un derecho y desde esta ley de acogida, todo inmigrante que entra en este país, Cataluña, tiene derecho de recibir información, como también deberes de poder aprender la lengua catalana y poder expresarse y comunicar con los demás. Entonces aquí sí que hay un pauso, pero en el Estado español creo que no tenemos ese reconocimiento porque nos ven como un problema, nos ven como la inmigración es un problema, mientras que la inmigración no es un problema, sino es un beneficio añadido de este país. Yo creo que cuando ahora hubiera un reconocimiento de las capacidades, reconocernos como personas con beneficios a la cultura, a la tradición y la participación, a partir de aquí cambiarán las cosas. ¿Y cuál crees que es la relación entre, digamos, las comunidades saharianas y las comunidades árabes o la comunidad marroquí? ¿Crees que hay un trabajo común para llegar a objetivos? Hombre, yo creo que el trabajo común que tenemos es que esto depende del tema de la creencia. Si cuando hablas de árabe, hablas de la religión musulmana. No, de los árabes. En general, de los árabes. Sí, bueno, realmente de los árabes tenemos algo común que es el tema de la religión, pero el tema de relación como comunitaria, de que no somos de aquí, sino nos consideramos como gente de fuera, conexiones realmente hay pocas. No está tan fluido como lo que debe ser. Como inmigrantes, siempre le he dicho, yo creo que todas las comunidades minorías deberíamos interrelacionarnos para hacer este cambio, pero esta interrelación sí que aún no está tan fluido como lo que debe ser. Perfecto, pues nada más. Gracias. Por la rápida entrevista. Gracias.